Okay. So, ¿cómo te llamas? Gloria Jarquín. Okay. So, en Nicaragua, ¿usted fuiste a la secundaria? Sí, secundaria. ¿Sí? ¿Y era de solo mujeres? Sí, secundaria, no, era hombres y mujeres. Oh, ok. Ese es el instituto. ¿Y qué uniforme tenían? No teníamos uniforme, así nomás de el color que uno quisiera ir. ¿Y usted quería ir al secundario? Sí, claro. ¿Y qué materiales estudiaron ahí? Materias. En la secundaria estudiamos química, física, matemática, álgebra, trigonometría, ciencias sociales, francés, inglés, ¿qué más? Literatura, ay, una cantidad de cosas. ¿Y cuál era tu favorito? No te voy a contar chistes. Me gustaba la literatura, el francés también, porque cuando llegaba el profesor decía, ¿qué es que sé? ¿Y te dieron tarea? Daban tarea, sí. ¿Y los niños que estaban en tu barrio querían ir al secundario o no? Bueno, todo el mundo quería tener una segunda educación, no solamente primaria, sino también secundaria, para bachillerarse o sacar magisterio. Yo estudié las dos cosas, magisterio y bachillerato. Y... Ok, so allá, ¿cuántas horas de la semana trabajaron? Estudiábamos de 8 a 2 o 3 de la tarde. Sí. Y para trabajar, pues trabajaron para dinero, para ayudar a la familia. No, porque la secundaria era bachillerato, prepararse para ir a la universidad. Y si era el magisterio, prepararse para ser maestra y ya independizarse un poquito más y continuar la universidad también. Entonces no era para ayudar, sino prepararse más que nada. Mi papá, mi mamá me daban para los exámenes, para los libros, esas cosas, así. Y vos, ok, so, la gente ahorita que están en high school, ellos trabajan, tienen un job. ¿Usted tenía un job en...? Es que es diferente, es diferente los países latinos con este país. Ya aquí empiezan a prepararse para la preparatoria, se llama prepa en algunos lugares. Allá no, se llamaba o bachillerato o magisterio. Ya terminado, no se trabajaba, fíjate que era más bonito que aquí. Aquí los muchachos a los 14 años tienen que ir a limpiar carros, a hacer ciertas cosas para, tal vez no ayudar a los padres, pero para irse siendo responsables y manejar un dinerito, y a veces se enamoran de ese dinerito y no siguen estudiando. Nosotros no terminábamos, nos bachillerábamos, y entonces sí, ya los papás decían, bueno, ahora estudiar una carrera, o se casaba uno, cualquier cosa, pero no como aquí. ¿Y cuando estabas en el secundario te importaba el fashion? Sí, la moda. La moda, la forma de vestir. ¿Y qué era la moda? Tal vez en la secundaria, por ejemplo, en el instituto, era una faldita, había uniforme, ya allí sí había uniforme. Una faldita celeste de paletones, camisita blanca y un poco corta, que se miraban las piernitas. y eso, los varones con pantalón, no recuerdo, fíjate, yo no me fijaba en los varones. No me acuerdo cuál era el uniforme de ellos, si era pantalón blanco o caquis, no sé.
No recuerdo. Pero nosotros sí. Y nos poníamos bien bonitas. How do you say date? Si tenían novios. Ah, claro. Sí. Y ya la secundaria, imagínate, ya uno tenía 14, 15 años. Sí, claro. ¿Y tus papás te dejaron tener novio? No, sí, pero ellos vivían pendientes si uno se quedaba en el cine o se iba a estudiar uno y voy para tal parte. Y estaban ellos pendientes. Ok. Sí. Y uno también era bien responsable. A veces que había día libre o no había clase, había un salón que ponían roconol en aquellos tiempos. Imagínate, yo soy del 42, de la época de la Segunda Guerra. 1942. Sí, en el 42. Y entonces habían roconolas, se le echaba una moneda y ya había música. Y ahí, como no había clase, pero supuestamente los papás sabían que estábamos en clase, nos metíamos a estar rumbeando allí. ¿Y qué asistes en los dates? ¿A dónde fueron? A ¿Qué veces, hacían cuando salía con sí, los, bueno, con los íbamos al muchachos, cine o íbamos a la plaza a correr, a hacer prácticas de deporte. Y algunos, no yo, porque yo hasta ahora que me echo un traguito, se llamaba cantina. Ajá. Y se llama, yo creo que todavía en los países nuestros. Y el director nuestro de la secundaria le gustaba tomar y decía, hagan lo que yo les digo, decía que no fueran allí, y no lo que ven hacer. Ese es un lema que a nosotros se nos quedó siempre. Era el profesor José María Rivera. Wow. Sí, le gustaba siempre andar bien soquete. Pero algunas sí, había una compañera que era grande, así como tu hermano. Así, fuerte. Le decíamos Destroyer. Porque era grande. Ella sí se iba y se echaba su tequilita. Sí. ¿Y qué hiciste con tus amigos cuando no tenían hacían? escuela? ¿O qué hacían? En mi casa me quedaba estudiando, me gustaba tejer y yo tejía. Desde los 12 años yo tejía Oh, wow. a una tienda de ropa de niños y hacía cosas maravillosas, bellezas hacía. Tejidas. Sí. ¿Qué era el problema que te molestaba tanto ser un teenager? Vieras que nada. ¿No? No, a mí me encantaba mi época. Era la época del rock and roll, del twist, esa época era bonita. A veces nos reuníamos y como mi papá tenía una vitrola, le dábamos cuerda y nos poníamos a bailar rock and roll. Sí. O el hasta luego cocodrilo, ay, a mí me encantaba, y todavía, ahora que voy a Zumba, pone la maestra, pone disco, música disco y ponen esas bonitas así, ay, nos morimos todas las viejas, nos morimos bailando, no han empezado la clase cuando ya todas estamos brincando. Qué bonito ser viejo. Ese es el gimnasio de las mujeres, ¿verdad? Sí, de los Yo varones tengo una también. amiga. Oh, es Ahí que hay llegan uno viejos, solo para unas mujeres. grandes panzas y también cosas. Sí. ¿Qué cree usted que es la... Well, no sé, it's the last one. No sé cómo decirlo. Between teens now and teens. ¿Qué cree usted que es la diferencia entre los muchachos jóvenes de esta época y los muchachos jóvenes de su época? En verdad, me parece a mí que hay más comunicación con los padres, más sano en aquella época, que no todo el tiempo veo una sanidad como que bárbaro, tal vez por lo que no teníamos celulares y no nos comunicábamos, los papás no sabían muchas cosas de uno, pero yo creo que todas las épocas para mí son buenas. Porque no podemos decir porque un muchacho hizo una cosa estúpida en una escuela, esa es la ley y esa es la norma de las escuelas.
pero en aquellos tiempos no se miraba, y si se miraba algunas cosas, no teníamos esa comunicación ni ese acceso a conocer las cosas que pasaban en el mundo. Eso es lo que pasa, pero todos los tiempos, violaciones a veces de los padres, violaciones a veces de los hermanos, violaciones de muchas cosas, pero no teníamos el acceso a conocerlo. Eso es lo que pasa. Esa es hay una gran diferencia, que estamos en una época de mucha comunicación. Incluso no había ni televisiones a colores que pudiera uno tener, ni había el teléfono en la casa, todo eso. Y ahora, desde 2 años, ya andan con su tableta, ya andan con su teléfono, es diferente. La mamá casi nunca iba a trabajar, eran los papás. ¡Qué bonito! Y cuando viste toda la nueva tecnología como el teléfono, la televisión, ¿no te asustó? No, para nada. Es No. que hay unos que le asusta eso. Sí, pero vivíamos en una época de mucha comunicación con mi papá, mi mamá. Salíamos bastante, que íbamos de paseo. Había bastante con los amigos, mucha sociedad. Se llamaban los paseos el fin de semana. Íbamos en camiones a los ríos, a subirnos a montar caballo. Era una época muy bonita. Y entonces, pues no, ya uno de 16, 17 años, yo terminé mi secundaria, recibí de magisterio y de bachillerato, me fui a la universidad. Y no, yo viajaba sola de Jinotega a Managua, y luego me quedé en Managua viviendo para poder estar en la universidad. Y no me asusté, y ahora menos que me asuste. Sí, ha sido una época bonita. Para mí ha sido una vida muy bonita, llena de ilusiones y de realizaciones en mi vida. Muy independiente y muy capaz. Es el día de hoy, y me siento muy capaz a la edad que tengo. Que yo se las deseara a mucha gente, incluso a mis hijos se las desearía, que fueran como mi vida ha sido. He creado mi familia y soy feliz. Y otra, ¿qué es tu memoria favorita? Su recuerdo favorito. Su recuerdo. Mi recuerdo favorito, la reunión de mi familia. Cuando la Semana Santa nos reuníamos todos los hermanos. Fue una familia numerosa de 8 hijos, 2 varones, 6 mujeres, y ya todos casados. Llegábamos todos para la Semana Santa. Quien llegaba primero, porque cada quien tenía un cuarto. Y entonces el que llegaba primero tenía mejores opciones de descansar y de estar fregando. Luego los esposos y las cuñadas en las salas nos reuníamos para jugar cartas, y era aquella una alegría bella. Y mientras tanto los hijos de nosotros se iban a la calle a jugar, y después llegaban a contar sus aventuras y qué habían hecho, que era también interesante. Bien interesante para ellos y para uno que quedaba allí. Era la Semana Santa nuestra que llegaba ahí, y luego ya cada quien se iba a su lugar donde vivía, Diriamba, Managua, y ya. Y ya, eso es todo. Qué bonito.